Lo que estoy diciendo es que a medida que viajo por el mundo me doy cuenta que cada vez se incrementan más las malas noticias. Cada vez. Estoy hablando de malas noticias místicas, de revelaciones privadas y todo esto. Yo tengo un respeto inmenso por las revelaciones privadas porque mi apostolado y mi conversión y el principio de mi transformación viene a través de una manifestación del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, digo yo, el demonio es muy pronto a imitar todo lo de Dios. Entonces, hay muchísima información falsa que fluye por dentro de la misma iglesia y utilizando la misma gente de la iglesia. Entonces, aparece gente que aparentemente es muy buena, como muy santica, con unos mensajes espantosos, de unas tragedias y de unas cosas tan horribles que ya quisiera uno ni siquiera haber nacido. Ya quisiera uno enterrarse o encerrarse bajo una piedra con hijos y todo, porque parece que no hay nada que hacer, ya todo se perdió. Y hay que esconderse detrás de una piedra, porque así son esos mensajes. Y va a llover fuego del cielo, y van a castigar a todos, y hay del que no, y hay del que sí, y hay de no sé cuántas. Y este tipo de terror que no se vivió ni en el Antiguo Testamento. Cosas espantosas. Y yo le cuento una cosa. Jesucristo no vino en vano. Jesucristo vino a redimirnos y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Para qué? ¿Para que el Padre, en la ira del Padre, nos queme a todos vivos? No, precisamente Jesús intercede para que el Señor nos perdone. Hay una cantidad de gente que dice, miren este mundo tan loco, ¿por qué no regresa el Señor ya? ¿Cuándo va a parar todo esto? ¿Por qué no regresa ya? Y yo les digo, si son tan católicos y si conocen tanto a Cristo, que están pidiendo la venida del Señor, ¿por qué más bien no le piden que no venga tan rápido? Porque se va a condenar casi toda la humanidad. ¿A usted le gustaría que el Señor viniera hoy? ¿Que regresara hoy? ¿Qué tal? Se va la mayoría de la gente para el infierno. Mire afuera lo perdida que está esta humanidad. ¿A usted no le gustaría que esa gente tuviera un chance? ¿A usted no le gustaría prepararse un poquito mejor para ver al Señor y volverse un poquito más santo antes de que Él llegue? ¿No le parece que necesitamos es tiempo? Necesitamos es más vida para cambiar lo que tenemos que cambiar, para tratar de que se salve la familia, que se salven los demás, para tratar de que todos encontremos a Dios en una manera extraordinaria. Pero miren lo que piden, que venga ya y termine con esto de una vez. ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? Eso no viene de la misericordia. Si estamos acá celebrando la misericordia de Dios, con más razón debemos aprender a tener misericordia. Yo, entre más viajo por el mundo, más le imploro al Señor que tenga compasión de toda esta humanidad perdida. Entonces yo no le voy a pedir que venga ya como un rayo y los elimine, ¿no? No, yo vengo a pedir, le voy a pedir al Señor, acuérdense de una cosa importante. Cuando los apóstoles no tenían todavía el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo todavía. Cuando los samaritanos no quisieron recibir al Señor, ¿qué le pidieron los apóstoles a Jesús? Le pidieron que si podían pedir fuego del cielo para que los eliminara. ¿Se acuerdan? ¿Por qué pidieron los apóstoles eso? Porque no conocían la misericordia. No sabían nada del amor de Dios, aunque lo tenían con ellos. Porque todavía no habían sido ungidos con el Espíritu Santo. Y no tenían ni idea que era acerca de perdonar. Que era acerca de entender al que no entiende. Que era acerca de implorarle a Dios misericordia por aquellos que no tienen misericordia. No es que los vamos a quemar vivos y a pedir fuego del cielo. Miren que Salomón se ganó a Dios cuando solo le pidió sabiduría. No le pidió la muerte de sus enemigos, no le pidió dinero ni tesoros naturales, sino que le pidió sabiduría. Y por eso se llama Salomón y por eso es el rey Salomón lo que es el rey Salomón. Entonces, en la realidad espiritual nuestra, Dios nos quiere enseñar de que en el amor de Dios y su misericordia, todos debemos crecer. Y por eso, no admitan ustedes que en estos tiempos que hay tanta basura, tanta información negativa, que eso les toque su corazón.
¿Qué importa si el mundo se acaba mañana? ¿Y qué importa si cae un meteorito o quién sabe qué encima de la tierra y nos quema a todos? ¿Qué importa si se va California al mar? ¿Qué importa si...? Eso no importa. Lo que importa es si nosotros estamos en paz con Dios, si nosotros estamos en gracia de Dios. Yo conozco, y tal vez ustedes leyeron, en el último terremoto que hubo en San Francisco, ocurrió algo muy curioso sobre lo que es la voluntad de Dios, lo que es Dios. Una pareja ya mayor decidieron que después del terremoto de San Francisco, de acuerdo a los pronósticos de todos los meteorólogos y los sismógrafos de todos esos, dijeron que posiblemente habrían muchos más temblores y quizás habrían terremotos mucho más grandes más adelante. Entonces vendieron su propiedad y se fueron para Texas. Creo que fue San Antonio, Texas, que era el único sitio que aparecía entre los récords de Estados Unidos donde nunca había habido un temblor ni nada. Se fueron y compraron un apartamento nuevo allá. 90 días después tembló allá y se les cayó el techo allá. Ustedes se pueden imaginar, esto lo publicaron y todo en los periódicos porque era absurdo. No hay forma de correrle a la vida que nosotros tenemos que vivir. No hay forma. Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar si se cae esto, si se explota esto, si el diablo está planeando no sé qué, y los masones no sé cuánto, y la marca la bestia no sé qué, y el chip y no sé cuántas? ¿Esto qué importa? Esto no tiene nada que ver. Yo en una oportunidad estaba en Roma hablando con una gente entre los cuales habían unos cardenales. Y uno de ellos me dijo a mí, yo le estaba preguntando sobre todas estas cosas, todo este mensajerío y todo esto. Entonces el cardenal me dijo, mire, si usted es un buen católico, usted sabe que Dios tiene una cabeza en la iglesia en la tierra que se llama el Santo Padre. El Santo Padre no se llama Santo Padre por accidente. Es verdad que en la historia de la iglesia hubo tiempos en que hubo papas malos, pero esos papas malos no fueron nombrados por la iglesia. Esos papas malos fueron impuestos en la iglesia por poderes humanos que se tomaron la iglesia y le impusieron papas. En una oportunidad teníamos dos papas, el verdadero en el exilio en Francia y el falso en Roma, impuesto por poderes humanos. Pero los papas elegidos por la iglesia siempre han sido papas de Dios, cabeza de iglesia, la silla de Pedro. Entonces me decía el cardenal, ¿ustedes creen que si todo ese mensajerío fuera cierto, entonces no le hubiera dicho el Espíritu Santo al Papa también? ¿No le hubiera contado a la cabeza de la iglesia que tienen que irse a fabricar refugios, guardar comida, esconderse acá, correr para allá? ¿No le hubiera contado al Papa? Y el Papa no hubiera pasado ese mensaje a la iglesia, a los hijos de Dios, a los cuales Él les debe su protección. Es que para empezar ahí es donde se muestra que está errado, ¿no? Entonces por eso me decía, hace muchos años, en los años 50, o yo no me acuerdo si eran los 40, aquí en California se volvió obligatorio tener la licencia de conducir, ¿cierto? Era obligatorio, que antes no lo era. Entonces, cada uno tenía que ir a registrarse, aprender a conducir de acuerdo a la ley, etc. Y hubo toda una revolución, porque la gente no quería dejarse marcar. Entonces los católicos de California inundaron el Vaticano con cartas diciendo que la bestia los iba a marcar, porque eso fue con la historia que salieron los evangélicos, los adventistas, los pentecostales de California, se rebelaron diciendo que era la marca de la bestia, y los católicos se contaminaron con toda esta basura, invadieron al Vaticano con eso, y entonces ya les aconsejaban de que tenían que entender que estaban viviendo en una sociedad que cada día tenía más gente, y si no la ordenaban se iban a matar los unos con los otros, porque entonces la gente irresponsable, conduciendo sin licencias, matando gente y corriendo, ¿quién va a ponerle orden a esto? ¿Y quién va a saber quién fue el que se estrelló y se voló, ¿no? Entonces, todo esto eran cosas necesarias de hacer. Luego salió la tarjeta de crédito que tiene un chip, y también inundaron el Vaticano de cartas diciendo, ya nos van a marcar, nuestras tarjetas de crédito tienen un chip. Entonces la respuesta de la iglesia fue,
Si usted va a un banco a que le presten dinero, el banco tiene que saber dónde usted vive y por dónde se mueve, porque de lo contrario, ¿cómo se va a asegurar que usted le va a pagar? Entonces, si no quiere que el banco sepa las cosas suyas, no vaya a que le presten dinero, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Es que se lo hace hasta su propia familia. Usted va a que le preste el tío dinero, y si usted tiene cáncer, de pronto no se lo presta, porque sabe que usted ya se va a morir, ¿no? Entonces, lo que sucede es que tenemos que vivir una realidad donde no puede entrar el fanaticismo. ¿Se dan cuenta? Y toda esta contaminación que hay en la Iglesia Católica, la mayoría viene de los protestantes. Y tanto que nos cuidamos de que, cuidado con los evangélicos, cuidado con los pentecostales, los adventistas del séptimo día, que son los que salen con toda esta cantidad de fanaticismo, de la bestia, de esto, de lo otro, y terminamos nosotros creyendo las mismas cosas, y profetas católicos, supuestamente sacando libros y libros con esta basura. Y la gente siguiéndolos y creyendo toda esta basura. Y pasan los años y nunca se cumple nada de lo que dicen. Nada. Entonces, ¿qué sucede? Y aunque se cumpliera, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a contar un ejemplo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay algo muy importante para nosotros tener claro. Y es que San Pablo está, creo que en Éfeso, y está con uno de sus compañeros, y están predicando ya, evangelizando a la gente, y todos los días una mujer los seguía, y esa mujer era una mujer que decía: estos son los enviados de Dios, estos son esto y aquello, y decía toda la verdad de ellos. Y un día se cansó San Pablo y la exorcizó, y le sacó el espíritu de adivinación que llevaba esa mujer. Era un espíritu del mal el que sabía todo eso. Y no decía mentiras, decía la verdad. Pero era que esa mujer no tenía por qué estar gritando esas cosas. Y ese espíritu era un espíritu hablador que estaba diciendo las cosas. Esto es lo que sucede cuando la gente va a que le lean las cartas, la palma de las manos, consultan un psíquico, un astrólogo, un hierbatero que les hace limpias, toda esa gente, los magos, y les dicen cosas que son verdad de su vida, y quedan todos impresionados. Es que ella sabía todo, es que él sabía todo. Pues era el diablo, que también tiene la información. Desen cuenta que San Pablo exorcizó a esa mujer y se le fue ese espíritu y ya no volvió a hablar. ¿Pero qué le pasó a San Pablo? Casi lo matan, porque habían 2 hombres en esa ciudad que explotaban a esa mujer y le sacaban dinero, a ella adivinándole a los demás. Y cuando le sacó el espíritu se les acabó el negocio y empezaron a buscar a San Pablo para matarlo. Pero esa es otra cosa. Lo que les quiero decir con eso es que puede que tengan información que tenga sentido y que se cumpla, pero ustedes creen que necesariamente esa información venía de la voluntad divina. Era información prohibida. Cuando usted va a consultar a los muertos, le pueden contar muchas cosas, porque no es el muerto el que le habla a usted, sino el espíritu del mal que conoce la historia del muerto que usted está llamando. El muerto nunca puede regresar, pero el espíritu del mal sí conoce la historia del muerto, y como usted lo autorizó, entonces le miente a usted como si fuera el muerto. Le puede imitar su voz, le conoce toda su historia, todo, y lo engaña a usted a través del espiritismo, y entonces le puede contar cosas ciertas. ¿Y qué pasa? Usted está metido en un pecado de abominación. Usted y el diablo quiere que usted cometa de pecado, y por eso le cuenta todas esas cosas. ¿Qué tal que usted le obedezca al diablo y vaya a hacer lo que le contaron en una sesión de espiritismo? ¡Ay de usted! Porque todo eso va contra su vida ante el Señor. Y esto lo tenemos que tener claro, que no todo el que trae noticias, por ciertas que sean, vienen en la voluntad de Dios. Entonces, por eso la iglesia es tan escéptica en las revelaciones privadas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque las revelaciones privadas, si no están 100% en obediencia con la iglesia, son sospechosas. Miren que hay mucho profeta, mucha vidente de la Virgen, que están diciendo prácticamente que no debemos ponerle cuidado al Papa o al obispo o al sacerdote, porque están mal en la iglesia hoy, y entonces la Virgen quiere que nosotros nos defendamos solitos
con esta mensajera, con esta vidente, que ella nos va a enseñar cómo consagrarnos, qué oraciones hacer, a qué horas levantarnos, cuándo acostarnos. Y estas cosas son del demonio, eso no es de Dios. Porque lo que nos lleva a vivir fuera de la iglesia y la obediencia a la iglesia es del diablo. Lo que sucede es que nosotros, por naturaleza del pecado original, somos supersticiosos por naturaleza. Supersticiosos. Y nos encantan las emociones fuertes. El ser humano tiene tendencia a buscar emociones fuertes. ¿Por qué creen ustedes que la gente está tan adicta a las noticias? La mayoría de la gente no se acuesta sin haber visto las noticias. Y saben que todas las noticias son malas. ¿Y por qué las ponen antes de acostarse? Porque necesitan tomarse la copa del desastre antes de dormir. Porque el alma está adicta a las tragedias, a la sangre, a la violencia, a todo eso. Y no lo admitimos. Pero es que el alma nuestra, cuando no está completamente localizada en la luz y en Dios, se alimenta de la oscuridad. Las noticias en el 99% son una explotación de los medios para sacarle dinero a usted y atención a usted de noticias que usted no necesita saber. ¿Qué puede hacer usted con que le muestren hoy que un japonés se suicidó hoy en Tokio? ¿Usted qué puede hacer? Si la mayoría de la gente ni siquiera ora por ese pobre hombre. ¿Cuántos católicos, después de que apagan el televisor, se arrodillan a rezar por toda la gente que vieron que se mató, que mataron, que explotaron, que se lanzaron? ¿Quién sabe cuántas oraciones se hacen por ellos? Desen cuenta que no se ora por nadie. ¿Y por qué razón no se ora por nadie? Porque simplemente nos estamos divirtiendo con la tragedia humana. Nos estamos entreteniendo con la sangre humana antes de acostarnos, como si fuéramos vampiros. Y nos tomamos esa sangre. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, los que ven televisión y las noticias antes de acostarse y no rezan por nadie y se acuestan a roncar después de eso? Y los romanos que iban al circo romano y le hacían así y así a los gladiadores para decapitar a uno, matar a otro, acribillar a otro. Nada, no es ninguna diferencia. La diferencia es que ustedes tienen una silla privada en el Coliseo romano desde su cama y desde ahí hacen así y así. Yo conozco gente que odia a otra gente que la ha conocido a través de la televisión, nunca la ha visto en persona y les cae mal, no les gusta y hablan mal de personas que nunca han conocido, solo porque las ven en televisión. ¿Usted hasta dónde puede llegar uno de ser ignorante, que puede llegar a odiar a otras personas que ni conoce y hablar mal de ellas? A veces escuchan conversaciones totalmente absurdas. Una persona hablando de un actor que ni conoce y la otra hablando de una actriz, y hablan de ellos y les dañan su nombre y los acaban, los destruyen porque no les caen bien y piensan que están haciendo algo normal, cuando eso es algo absolutamente anormal. Es casi de gente loca, porque estas cosas no son normales, pero nosotros nos hemos vuelto locos y ni siquiera nos damos cuenta. Porque esta decadencia en que vivimos, esta perversión en que vivimos, esta sociedad completamente alejada de Dios, nos ha cambiado hasta el corazón. Y como venimos a misa, y como de vez en cuando nos rezamos un rosario y nos confesamos, y de pronto hasta ayudamos a los pobres, pensamos que somos buenos, y pensamos que estamos bien, cuando salimos a hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser usted bueno cuando usted está practicando cosas malas y usted cree que esas cosas malas son buenas? Eso es lo que tenemos que aprender. La misericordia y el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida con una conciencia despierta. Muchísima información falsa que fluye por dentro de la misma iglesia y utilizando la misma gente de la iglesia. Entonces aparece gente que aparentemente es muy buena, como muy santica, con unos mensajes espantosos, de unas tragedias y de unas cosas tan horribles que ya quisiera uno ni siquiera haber nacido. Ya quisiera uno enterrarse o encerrarse bajo una piedra con hijos y todo, porque parece que no hay nada que hacer, ya todo se perdió. Y hay que esconderse detrás de una piedra, porque así son esos mensajes. Y va a llover fuego del cielo, y van a castigar a todos. Lo que estoy diciendo es que a medida que viajo por el mundo me doy cuenta que cada vez se incrementan más las malas noticias.
cada vez. Estoy hablando de malas noticias místicas, de revelaciones privadas y todo esto. Yo tengo un respeto inmenso por las revelaciones privadas porque mi apostolado y mi conversión y el principio de mi transformación viene a través de una manifestación del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, digo yo, el demonio es muy pronto a imitar todo lo de Dios. Entonces, y yo les digo, si son tan católicos y si conocen tanto a Cristo, que están pidiendo la venida del Señor, ¿por qué más bien no le piden que no venga tan rápido? Porque se va a condenar casi toda la humanidad. ¿A usted le gustaría que el Señor viniera hoy? ¿Que regresara hoy? ¿Qué tal? Se va la mayoría de la gente para el infierno. Mire afuera lo perdida que está esta humanidad. ¿A usted no le gustaría que esa gente tuviera un chance? ¿A usted no le gustaría prepararse un poquito mejor para ver al Señor y volverse un poquito más santo antes de que Él llegue? ¿No le parece que necesitamos es tiempo? Necesitamos es más bien, y hay del que no, y hay del que sí, y hay de no sé cuántas. Y este tipo de terror que no se vivió ni en el Antiguo Testamento. Cosas espantosas. Y yo le cuento una cosa. Jesucristo no vino en vano. Jesucristo vino a redimirnos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Para qué? ¿Para que el Padre, en la ira del Padre, nos queme a todos vivos? No, precisamente Jesús intercede para que el Señor nos perdone. Hay una cantidad de gente que dice, miren este mundo tan loco, ¿por qué no regresa el Señor ya? ¿Cuándo va a parar todo esto? ¿Por qué no regresa ya? Vida para cambiar lo que tenemos que cambiar, para tratar de que se salve la familia, que se salven los demás, para tratar de que todos encontremos a Dios en una manera extraordinaria. Pero miren lo que piden, que venga ya y termine con esto de una vez. ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? Eso no viene de la misericordia. Si estamos acá celebrando la misericordia de Dios, con más razón debemos aprender a tener misericordia. Yo, entre más viajo por el mundo, más le imploro al Señor que tenga compasión de toda esta humanidad perdida. Entonces yo no le voy a pedir que venga ya como un rayo y los elimine, ¿no? No, yo vengo